En Yggdrasileim, nombrado así por su similitud con el mítico árbol Yggdrasil de las antiguas creencias nórdicas, los exploradores habían decidido aventurarse más allá del puerto y las cuevas en las murallas de piedra. La grandiosidad de la naturaleza en esa región era sobrecogedora. Criaturas colosales habitaban la zona, tan majestuosas como peligrosas, y todo en Yggdrasileim parecía haber crecido más allá de lo normal. Las tierras eran fértiles y misteriosas, y entre la vasta naturaleza se erguía el árbol gigante, un ser vivo tan imponente que sus ramas se extendían por kilómetros. A diferencia de sus hermanos en Morú, quienes exploraban un edificio enterrado en la piedra, aquí la tarea se centraba en descubrir vestigios de civilizaciones antiguas. Creían que el enorme árbol había sido testigo de civilizaciones pasadas, quizás incluso modeladas por seres que lo habitaban. Sin embargo, al avanzar en su exploración, comenzaron a sospechar que la gran muralla de piedra que bordeaba la región no solo había protegido las tierras, sino que quizás también había aislado o resguardado al árbol de algún desastre antiguo. El descubrimiento más sorprendente llegó cuando el grupo de exploradores alcanzó el tronco del árbol. La inmensidad del ser vivo era difícil de comprender, huecos naturales se abrían en el tronco, lo suficientemente grandes como para que varias personas caminaran dentro de ellos sin problemas. Además, habían observado que desde el mismo tronco surgían estructuras naturales que parecían escaleras o habitaciones talladas en la propia madera, casi como si el árbol hubiera sido modificado, o hubiera crecido deliberadamente para servir como refugio o templo. El grupo avanzaba con cuidado, desconcertados por el tamaño descomunal del árbol. Pasaron horas caminando entre los huecos del tronco y apenas habían arañado la superficie del gigante. A pesar de que algunos exploradores se quedaron atrás, maravillados por las vistas desde las alturas, decidieron continuar. Sin embargo, uno de los exploradores intentó cortar un pedazo del árbol para mejorar una silla improvisada. Apenas su hacha tocó la madera, un crujido profundo resonó a través de todo el árbol, y en un abrir y cerrar de ojos, el hombre fue absorbido por la corteza, desapareciendo por completo entre los gritos de horror. Tras este evento, todos decidieron no tentar más la suerte y respetar la voluntad del árbol, que parecía estar despierto y consciente de sus acciones. Con el paso de los días, varios de los maestres del grupo intentaron comunicarse con el árbol. Creían que quizás, si lograban comprenderlo o sentir lo que el árbol sentía, podrían obtener conocimientos antiguos o descubrir secretos que habrían permanecido ocultos durante siglos. Sin embargo, cualquier intento de alterar su entorno fue inútil. Apenas lograban cambiar una hoja o mover una rama sin que el árbol volviera a reclamar lo que era suyo. Sabían que herirlo no era una opción. Tras una semana de exploración, el grupo de 10 personas que había llegado más lejos alcanzó finalmente una de las ramas más bajas del árbol. A pesar de ser considerada baja, la rama era enorme, tan ancha como una carretera, lisa pero robusta, cubierta de una maraña de ramas menores que les daban la sensación de estar caminando en un sendero natural. Guiados por su maestre, que utilizaba magia de viento para apresurar el paso, avanzaron por la rama durante lo que parecieron horas. Pero al llegar a la mitad de su trayecto, tuvieron que detenerse. La rama era tan vasta que ya no contaban con suficientes provisiones para continuar. Fue entonces cuando algunos exploradores comenzaron a notar algo peculiar en el horizonte. Al final de la rama, apenas visible a lo lejos, parecía haber otra tierra flotante, conectada por la misma rama del árbol. El grupo estaba exhausto y sin recursos, pero aquellos que juraban haber visto esa extraña tierra suspendida discutían sobre si valía la pena regresar para investigarla. El maestre, aunque intrigado, decidió que lo más sensato era volver al tronco principal para reorganizarse. Lo último que querían era perderse en los vastos dominios de Yggdrasileim sin suministros, sobre todo después de lo que les había ocurrido a los que intentaron desafiar al árbol. La posibilidad de que el árbol conectara tierras lejanas a través de sus ramas era algo que no podían ignorar, y la promesa de nuevos descubrimientos los empujaba a regresar, aunque sabían que tendrían que volver.